Muy buenas chicos, hoy no me encuentro solo, me encuentro al lado con este hijo de puta. Como pueden ver, hoy en esta ocasión no estamos en el setup de siempre. A mis espaldas tengo una iglesia que supuestamente, junto a lo que me han dicho, se han escuchado cosas. Así que ahorita estamos para ver si es cierto o no. Así que empecemos. Vamos a ir explorando un poco. Es una iglesia, al parecer. Tiene pinta de una iglesia. Porque tendríamos que acercarnos a la iglesia, al frente. Podemos irnos para allá. Vamos ahí. Mira ya, la ventana esa. ¿Por qué está parpadeando ahí? Estamos enfrente de una escuela aquí. Nunca supe que era esto hasta ahorita que vinimos hasta acá a ver. Ahorita estaba mirando una luz parpadeando, pero yo no sé, soy daltónico. Más árboles. No, pero esa reflexión fue ya que ya podemos ir hablando de lo que se pasa acá mientras vamos caminando para no perder tiempo. Por lo que se cuenta es que aquí se ha escuchado como psicofonías, ¿no? Gente anónima ha dicho que se escuchan psicofonías, se han visto cosas en las ventanas de la iglesia, por lo cual se nos hizo muy curioso el venir e investigar y ver si podemos presenciar algo aquí en este lugar. Vamos a ir caminando por allá Vamos a hacer un recorrido a la iglesia. No sabemos si podemos entrar ahí adentro porque pues están en uso, porque es lo que yo pienso. Luces apagadas. A ver, él aquí ahorita es el pro, es el que juega Phasmophobia, es el que sabe. Dinos exactamente qué puede causar una actividad paranormal en una iglesia. No, bueno, no sé, ¿estar solo o estar en grupo? Si tenemos suerte podemos usar el Spirit Box acá y captar algo. A ver, sácalo. ¿Quién tiene el Spirit Box? Aquí hay unas bardas, siempre está escondido este lugar. ¿Dónde tienes la aplicación, Frankie? La tiene el Charlie, güey. Ahorita vamos a ver cómo captar algo paranormal. Eso esperamos. Aquí están estos güeyes. Aquí están ellos para comprobar bien. Siento que no va a haber mucho como por acá. Una caja de Racing Kits. La gente le gusta pistear, de hecho. Aquí se la pasan todo. A ver, Charlie, graba la puerta, güey, por... O Charlie. no sé por qué, pero no sé si sea mi impresión o algo, pero yo vi algo por aquí. Güey, ¿no viste algo como que pasó así? Sentí acá, güey. Yo no sé. Yo vi que pasó en la puerta, güey. ¿Charlie? ¿En la puerta? Sí, güey. Mira eso, hay como un tipo ¿Ahí vamos? Nunca llegué a pensarlo en investigar primero lo que es, parece unos baños. Pero el que tiene la cámara buena para todo eso es el Charlie. Sí, el Charlie es el que puede ver más Charlie, vente por acá, güey. Sí, vamos a ver. en ese.
en ese aspecto. Charlie. Pedirles árboles, muchos árboles aquí. La gente se centra más en los árboles y no en otras cosas que vienen siendo viendo a la comunidad de aquí. Siempre se pone bien oscuro, al parecer no hay tantas luces. Tengo que usar una lámpara que tiene. Siempre he pensado muy raro de esto. Gente se viene a comer aquí. Una crema, no puedes. Una crema Daisy, esas que usan para hacer snack. Como tú tienes la cámara buena, que apuntes un poquito a las ventanas, que ahorita vimos como que algo se fue así. Pero apunta a las ventanas, güey. Ahorita vamos a pasar al lado. Al parecer vimos un movimiento muy raro. Pero como les dije al principio, yo miré algo al principio. ¿Seguro que viste algo? Pero no ¿Qué estaba del viste? todo seguro si era algo así como... Carro hace rato, güey. O sea, por ejemplo, ahorita puedes decir que es la reflexión de la luz por simplemente lo del carro. Ajá. Pero como en estas ventanas se ve así, ¡pum! Algo que pasó, putiza, güey. ¿En ese lado? Sí, güey. ¿Quieres dejar una cámara acá mientras Nada, movemos está tú? bien. La podemos dejar aquí. Esta ventana fue... Y a ver qué pasa. Que se me hizo Tengo otra. sospechoso. Siempre he pensado... A ver. Se me hace raro que este tipo de ventanas de este lado Lo ponemos aquí. Te van a robar el teléfono. ¿Mm? Te van a robar el Tienen teléfono. luz, pero ¿Quién? no son reflejables. Ni se ve ni vergas, güey. Mira, como ahí hay luz fuerte, como una lámpara, tipo lámpara. Pues quién sabe, es como si tuviera una lámpara ahí. Pero somos nosotros. Somos nosotros. Al parecer sí tiene pintas de iglesia, oficina, ¿qué será? Family search, tipo de familia. Es la única parte brillante que hay aquí. Si rodeamos aquí, al parecer pues está todo. Vamos a usar el Spirit Box. A ver si... Ahorita vamos a probar los Spirit Box siempre. Espérame. Allá arriba pues regular. Este tipo de lugares no tienen una pinta al estar todas oscuras, pues allá tiene como la torre tipo como si fuera una iglesia, como una cruz. Esta es la historia. Aquí hay un tipo de almacén, que hay ventilador aquí. Sigo pensando, bueno, ahí hay una puerta. Es un baño, güey. De que pasa la luz como que da la impresión de que Son tipo de ventiladores. pasa algo. Pero solo es el reflejo de la luz. Una puerta diferente. Supongo que la mayoría de las personas aquí somos escépticas. Sin embargo, A se ver, también descarta podemos nada. usar la lógica. No todo va a ser algo paranormal, ¿no? Todos los últimos días visitando bienvenidos.
Bueno, ahí arriba, pues, como pueden ver, pues cualquier típica iglesia, ¿no? Árboles, hay árboles por todos lados. Yo sueño, güey. Y según dice mi compañero aquí, Francisco Sastre, Ese es mi nombre completo. que cuando te das sueño supuestamente es porque hay una tensión pesada en él. No sueño del Yo creo que es todo. porque he estado trabajando, ¿no? Pero este güey dice que no. He escuchado que esta iglesia es bien corrupta a nivel, nivel católico, a nivel, ¿cómo se llama? A nivel de la iglesia. Eso solamente era la silueta del niño. And the other cameraman. Llegar a esta iglesia específicamente en los fines de semana, y pues las típicas iglesias que la gente va, pues son muy públicas, ¿sabes? Se mira muy privada, muy alejada de lo que debe ser, ¿no? Para la gente. Como pueden ver aquí, La última vez que venimos esa cosa ahí no estaba. Aquí es donde se sonaba más, ¿no? Sí. La otra vez que venimos aquí, el espíritu estaba diciendo más cosas. ventilador. Aquí ya podemos ver luz. ¿Qué? Un ruido extraño que acabo de escuchar. Y el ruido del Spirit Box para comprobar si hay algo. ¿Pero crees que realmente hay alguien aquí o...? Hay una luz verde en esta parte de esta ventana, como pueden ver aquí, o este lado, y aquí es donde alumbra todo. La verdad, yo siempre he pensado que pues gente se queda ahí, ¿no? Campando o yo qué sé, pero La otra vez oía como que una tensión un poquito más pesada, ¿no? Se sentía más raro la otra vez que venimos. si lo vamos para acá, tiene como un aspecto muy extraño de como ventiladores ahí y una puerta trasera que lleva a donde mismo a los ventiladores. ¿Qué dijo? Es que no se entiende. No sé, yo dije aplicación barata y algo dijo. Te respondió, ¿no? Ajá. Sí, iglesias pues son lugares grandes sin almacén alrededores, al menos que haya gente asegurada pues checando ese tipo de... Es que pues esa madre lo que hace es captar las señales de radio que tenemos aquí, güey. Sí, güey. Y Antonio, ¿quién es Antonio? A lo mejor el fantasma se espantó, güey. ¿Sabes por qué? Porque venimos con el niño. Esa madre ya no es niño, tiene pelos en el culo. Pero bueno. Daremos una última vuelta y último recorrido. Vamos a dar una vuelta por aquí. Solo tengo entendido que árboles, hay casas alrededor. Es impresionante como la gente no llega a esta iglesia. Tiene pinta de, como les dije ahorita, hace ratito, de que tiene este tipo de privado. Siempre arbustos. A ver acá. A ver, Charlie, aquí hay otra.
Aquí podemos estar un rato ¿Qué más. otra ventanilla hay? ¿No recuerdas que la ventana de aquí es la que se ve tenebrosa? Sí, acá la otra vez que llegamos se sentía raro. Todo el área de esta casi. Y por eso paramos aquí. Usualmente Había ¿Hablaron? una Dicen sensación que de aquí pesadez hay- extraña por esta zona. ¿Ustedes hablaron? No. ¿Seguros? ¿Por qué, Escuché güey? una voz de mujer. Como de este lado. Fuera de pedo. Nah, no mames. Fue una mujer que dijo Who's spoken o dijo algo así, ¿no? No, fuera de pedo, güey. Yo escuché una mujer aquí. Fuera de pedo. Confessions. Qué coincidencia que está hablando una mujer, ¿no? No, fuera de pedo, sí escuché una mujer aquí. O sea, bajito, no fue muy fuerte, fue así. Bajito, pero sí de este lado. ¿Eh? Qué coincidencia que esté hablando una mujer. A ver. La verdad no sabemos si... Al parecer no sabemos si es comprobable. Aquí ya no hay luz. Te susurraron al oído, mapo, No, fuera de pedo, güey. ¿De que estábamos hablando todos? All weird. Escuché como una mujer. Así, pero como de señora de 30 y tantos. Esta güey aquí ya se está sintiendo como Pesadez. pesada, Y fue de ese lado. El ambiente es tenso. Entonces, efectivamente, allá está. Y es que aquí hay un lugar que da... que está abierto. Aquí hay un lugar donde vivimos ahorita, donde están los ventiladores, tipo almacén. Allá. Es que no tenemos nada, ¿verdad? Si no podemos... Nah. Podríamos hacer algo ahí porque ahí sí yo sentí algo ahí. Sí, sí, y escuché una mujer, güey, y no fue esta madre porque se escucha duro. Y otra mujer aquí no hay. ¿O eras tú? No, ¿verdad? No. Pues ahí está. Aquí hay otra ventana, al parecer. Se me hace extraño porque aquí no hay puerta. Alguien te dijo, wait. Wait. ¿Eh? Pero ahorita dijo vi o di, algo así, ¿no? Hombre verde. Y aquí puede dar algo. Esperemos que con la cámara de Charlie se note algo. Aquí al parecer sí puedes. Efectivamente hay. Porque sí se me hizo raro, güey, fuera de pedo si escuché algo aquí. Y fue una voz de mujer. Aquí escuchamos una voz de mujer siempre. Se muestra en el Spirit Box. Nos podemos quedar en el spot donde escuchaste que fue aquí. Ahí. Esto parece Miguelito Josefa. Sepa que un árbol bien descarapelado a comparación de los demás. Sepa que es. Are you a woman? What the ¿Qué? Te dijo que no, ¿no? Eres mujer. So who's here? Like, Creo que escucharon allá. Allá viene de allá. Árboles. vamos a dar una vuelta por allá. No, pero pues es el parking, güey. Pero no sé, como que siento que hay algo por allá. Are you present with us? Te dijo Scooby. Al lado aquí. Siempre me dio malas vibras este lugar. Y no lo digo porque este lugar sea un lugar adecuado como una iglesia para venir para acá
en la noche y ahora pues no, como allá hay. Porque la persona anónima vive cerca de aquí, ¿no? Exactamente. La persona que envió el audio anónimo diciendo que se escuchaban audios vive por esta zona donde están unas casas aquí atrás. Que dijo stop, ¿no? Alguien dijo stop. Esa ventana de allá siempre me ha causado curiosidad porque Güey, escuché como algo así, como que pasó rápido así. Silbido de este lado. Espérate, pero pues lámparas en específico. como cuando Y te al lado está una puerta. te hacen un silbido así Una puerta por el oído, que pero así como también rápido hay, pues por afuera nomás. de este Me lado. pregunto si será como un Potasio. almacén o algo. Potasio. Lástima que no podemos entrar ahí adentro, pero Súbele un poquito más el Spirit Box que se escuche más la frecuencia de almacén, pero allá sí hay. Mira esa luna, papá. Espero que sí se haya escuchado, se visto algo ahí en esa cámara. Pues mira, amigo, si se escuchó algo donde tú dijiste que era la mujer, No, fuera de... exactamente se puede escuchar en el micrófono que tú traes, porque lo traes ahí. Esperemos, sí. Pero neta que sí escuché En este la de aquí. puerta Ahí. esa, en la puerta que está ahí esa, Escuché una mujer y se escuchó muy suavecito y no fue el Spirit Box porque el Puerta. Spirit Box y suena luego fuerte. en la ventana hay luz pues reflejando. Es muy raro que en esta iglesia haya gente exactamente. Es lo que les estaba contando de que es como una iglesia muy privada y no es el lugar No es, por adecuado. ejemplo, un aposento donde realmente haya dormitorios en la parte de adentro. Usualmente se Obviamente deja todo tiene que tapado. todo se va a estar centrando adentro de aquí, pero no tenemos acceso. No podemos entrar aquí y estaría bien, pero lastimosamente no se puede. Porque se sintió mucho más frío. Ahora sí ya siento frío. Desde que y este pues ya es muy viejo, esta iglesia ya es vieja. Paso de los años ya son como Pero lo que sí me sacó de onda fue lo de ahí. ¿Sabes qué serviría? Venir a hacer tomas de la iglesia en la mañana cuando está abierto. Pero pues obviamente, como en la iglesia te lo pueden decir, una vez jugando con estas cosas exactamente en la casa de Dios, no por decir que estás ahí, significa que vas a hablar con Pues sí, algo santo. obviamente. Tal vez algo más puede estar llamando tu atención. Pueden pasar muchas cosas. Bueno, en específico que yo sepa, las iglesias no tienen ese tipo de almacenes a la esquina del borde del parqueadero. Pero a ver qué surge porque para poner la basura o ese en específico. Sí, porque ya de este lado no se siente casi nada. Se siente... Soy yo quien te baja Se la siente temperatura normal. como por acá, no tengo... Es que tú tienes chamarra. Sí, pero sentía frío con la chamarra. Porque de ese lado sí... Yo sentí más como de allá. Los mensajes que estaban abajo eran muy inesperados.
allá. Y esta cosa dejó de grabar. ¿Se paró solo? Paró. Perdón. Sí, unos... Se paró, güey. ¿Se paró sola? Se paró solo. La verdad, no hay más. Ya después, cuando edite el video, se verá si se ve algo. Siempre me dio curiosidad ir a investigar la escuela donde yo fui. Siempre me dio mala espina los baños eran muy raros, muy mal. No sé yo, pero yo siento que allá de ese lado donde se siente más fuerte la cosa. ¿Por qué no, por ejemplo, otro día venimos, pero así con algo preparado para en esa misma zona poder tratar de experimentar y ver si nos podemos comunicar con algo? También.